Entonces, yo tengo hoy día 8 cositas, 8 consideraciones que son bastante similares a las que ustedes han mencionado, por ahí con algunos ajustes. Vamos a explicar cada uno de estos 8 elementos que sí o sí debemos tener en cuenta antes de crear un proyecto, ¿ya? Primero, conocer a la comunidad. Ojo que esto es antes del diagnóstico, ¿ah? Porque el diagnóstico viene todavía después. Cuando hablamos de conocer a la comunidad, nos referimos a conocer con quiénes voy a trabajar o para quiénes voy a hacer el proyecto o con quiénes voy a hacer el proyecto. No con tu equipo, sino con la población. Cuando hablamos de población, dependiendo del lugar donde ustedes trabajen, a veces les llaman público objetivo, población beneficiaria, población meta, o les pueden hablar también como beneficiario. Cualquiera de esas palabritas o definiciones se refieren a lo mismo. Son las personas a las cuales tu proyecto va a atender. Entonces, cuando hablamos de conocer a la comunidad con la que vas a trabajar, nos referimos a conocer lo que justo mencionaba Zoila hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son estos intereses? ¿Cuáles son estas preocupaciones? ¿Cómo son? ¿Tienen interés o no tienen interés? Por ejemplo, hace algunos añitos, cuando estábamos haciendo una iniciativa con una junta vecinal en San Juan de Miraflores, se nos pasó esto, se nos pasó un poquito leer cuál era la dinámica organizacional de esta junta vecinal y al final nos fallaron, nos dejaron así con todas las compras, con todos los materiales ahí. Entonces, y nos habíamos dado cuenta que se nos pasó, o sea, se nos pasó poder primero entender y comprender cómo funcionaba la junta vecinal y sobre todo qué prioridades tenía. Entonces, por eso es muy importante ustedes antes de lanzarse a crear un proyecto, primero reúnanse, vean cómo son, vean quién, inclusive, vean quién tiene el verdadero poder. Cuando hablamos del verdadero poder, ustedes saben que vivimos en un mundo donde hay muchas relaciones de poder. Entonces, a veces, por ejemplo, ahorita se habla, si yo hago unos ejercicios, puedo ver quién de aquí ustedes tiene influencia dentro del grupo. Entonces, porque uno puede tener el cargo, ¿no? Como presidente de la junta vecinal, pero tal vez el presidente no tiene la influencia que la tesorera o el tesorero puede tener en toda la comunidad, ¿no? Que se puede ver a su edad, puede verse a la experiencia que tiene, a los conocimientos, etcétera. Entonces, yo como creador de proyectos, como diseñador, creador, formulador de proyectos, tengo que saber ver en la comunidad cuál es la persona que tal vez tiene más influencia, más incidencia que la persona que tiene el título, ¿ya? Porque a veces no nos importa tanto el título, nos importa más el tema de movilización social que puede tener una persona. Ojo, hay personas que tienen el título y aparte toda la gente le sigue y eso está perfecto, así que normal. Pero siempre hay que saber cómo funcionan las relaciones dentro de la comunidad y cómo son estas personas, ¿ya? Y eso implica también ver cuáles son sus principios, sus valores, la cultura, qué es lo que tienen como prioridad, como interés, ¿ya? Conocer el ecosistema. Ustedes saben que cuando estábamos en el colegio nos han enseñado el ecosistema, ¿no? Que tienen estos elementos, las plantas, los árboles, y todas esas cositas. Cuando hablamos de ecosistema social nos referimos imaginemos por ejemplo que estamos en Arequipa, ¿ya? Imagínense Arequipa, ¿ya? En Arequipa yo fui a hacer un diagnóstico por allá en el 2016, si no me equivoco, a Condesuyos, que es una provincia que está en Arequipa. Y en Condesuyo fui a un distrito que se llama Iquipí, Río Grande, Iquipí. Y en ese distrito, imagínense, todos imagínense, al centro está la plaza, ¿ya? Está la placita del distrito. Frente a la plaza está la iglesia o una capilla. Frente a ese colegio está la municipalidad distrital. Frente a la plaza está el colegio. Frente a la plaza había como una farmacia. Frente había un restaurante, frente estaba la comisaría, estaba también la subprefectura. Entonces, si se dan cuenta, lo que he visto son todos los actores o instituciones u organizaciones importantes, claves de ese distrito que está centrado en la plaza de armas de ese distrito. Todo ese grupo de organizaciones que les he mencionado ahorita, nos referimos al ecosistema, estos elementos que se encuentran y que se relacionan para hacer iniciativas, proyectos, para crear diferentes iniciativas en beneficio de su comunidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de conocer el ecosistema, nos referimos a que ustedes cuando vayan a un territorio vean que no solamente van a trabajar con esta población, sino van a tener que vincularse con las otras instituciones públicas, organizaciones sociales, organizaciones privadas, también con empresas, incluso con organizaciones sociales de base y todo eso, ¿ya? Entonces, eso es importante. Listo. Ojo que ahorita todavía no estamos hablando de diagnóstico, eso luego lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita es que ustedes tengan presente que
tienen que vincularse, tienen que conocer cómo está el espacio, las relaciones que hay, ¿ya? Listo, seguimos y luego hago las preguntas. Las formas de abordar también un proyecto. Aquí, justo por la carrera y en general por todo lo que he estado aprendiendo, hasta ahorita hay dos formas de crear un proyecto, ¿ya? Acuérdense. Primera forma es que ustedes ya tienen un tema. Por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de la Mujer y imaginemos, ¿ah? Yo trabajo en el Ministerio de de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mi objetivo tengo que hacer algo para prevenir y erradicar la violencia basada en género. Ese es mi tema. Y lo que voy a hacer es aterrizarlo, bajarlo a algún lugar, a alguna comunidad, a algún colegio, a algún espacio donde voy a crear un proyecto sobre ese tema que yo ya tengo. ¿Ya? Esa es una opción, cuando su proyecto va desde arriba, que tiene ya una idea y lo van a bajar a una comunidad, a algún lugar. Ese es un camino A. Camino B es cuando ustedes no tienen todavía el tema, sino lo que van a hacer primero es entrar a una comunidad, a un territorio, van a hacer su diagnóstico y en base a ese diagnóstico sacan un problema y en base a ese problema dan una solución, que sería su proyecto. ¿Ya? Ahí, ¿se entiende estas dos cosillas, dos caminos, el plan A y plan B? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, cuéntenme en el chat si se entendió. Perfecto, se entendió. Ya, veo un like nomás. Los demás, sí, 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 ya. Ahora, ninguno es bueno ni malo. Ambos son formas de crear proyectos, ¿ya? Lo que va a garantizar el éxito de tu proyecto es el involucramiento que le das a todos los actores de la comunidad o del territorio. Porque yo tranquilamente puedo hacer un proyecto del Ministerio de la Mujer y si involucro a la gente, involucro a los actores, involucro a todas las personas, voy a garantizar el éxito de mi proyecto, ¿ya? En cambio, igual manera, si hago un proyecto que voy a la comunidad, pero genero malas relaciones, no los involucro, no les doy el espacio, etcétera, y por más que haga varias actividades, tal vez no voy a garantizar los resultados. Entonces, ambas son rutas. Uno puede funcionar más, otro puede funcionar menos, dependiendo del contexto, dependiendo del tema y dependiendo de la forma como ejecutes tu proyecto, ¿ya? Entonces, esas son las dos formas, acuérdense. La visión de desarrollo nuevamente lo incorporo aquí porque es importante que ustedes vean siempre qué desarrollo quiero lograr con este proyecto. Un desarrollo solo económico, un desarrollo integral, un desarrollo que tenga presente el tema de la búsqueda de la igualdad y la equidad, un desarrollo intercultural también. Yo, por ejemplo, trabajo ahorita en una ONG ejecutando un proyecto de movilidad humana que implica proyectos con población migrante, refugiada y población de acogida aquí del país. Entonces, eso implica también entender que tenemos relaciones interculturales, ¿no? Y que tenemos diferentes formas de ver las cosas. Y eso es también muy desafiante y muy bonito también. Luego les contaré más experiencias. Enfoques y perspectivas, nuevamente. Yo siempre menciono que en los proyectos, y en general, cuando ustedes quieran postular a proyectos a fondos de diferentes donantes financieras, siempre les van a pedir que aportemos al desarrollo sostenible. Y eso implica reducir la mayor cantidad de desigualdades. Ustedes saben que, por ejemplo, hay grandes brechas entre la población, por ejemplo, que vivimos en zonas urbanas y la población que vivimos en zonas rurales. Hay grandes brechas en temas de infraestructura, temas de acceso, en temas de educación, etcétera. Pero también hay brechas entre hombres y mujeres, ¿no? A veces las mujeres tienen más desigualdades, más injusticias y formas de poder, más barreras para poder, por ejemplo, ejercer sus carreras. ¿Por qué? Porque tienen, por así decirlo, una segunda jornada laboral que tiene que ver con el tema de sus familias, si es que tienen pareja, tienen hijos, hijas. Eso implica también más brechas, más desigualdades, ¿no? Entonces, y también hay desigualdades inclusive en la población migrante refugiada, por ejemplo, que vive en nuestro país actualmente y que trabajan tal vez, pero no les pagan lo justo. ¿Por qué? Porque los explotan, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas que generan brechas y desigualdades. Y lo que nosotros en los proyectos siempre tenemos que aportar a que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que puedan alcanzar el propio desarrollo, su propio desarrollo, ¿no? Y eso implica, como dice Naciones Unidas, que nadie se quede atrás. Es decir, que todas las personas que van a estar dentro del proyecto lleguemos a lo mismo, lleguemos a nuestro desarrollo, ¿ya? Y eso implica trabajar bajo ciertos enfoques que luego vamos a explicar más adelante. Y otra cosita, las restricciones. Y acá regresamos a lo que creo que Diana mencionó al inicio, el tema, en el mundo de los proyectos hay tres restricciones, ¿ya?
Acuérdense. El tema de tiempo, el tema del costo y el tema del alcance. Según el PMI, el Project Management Institute, que es ojo, es otra forma también de entender los proyectos, que luego les contaré cómo fue la experiencia con ellos. Pero, por ejemplo, que eso se aplica también a los proyectos sociales o proyectos de desarrollo. Yo puedo hacer un proyecto en corto tiempo, va a ser mucho más acotado, va a tener tal vez objetivos mucho más chiquitos, no tan grandes. Entonces, una limitación que yo siempre tengo que tener en cuenta es el tema del tiempo. Lo voy a hacer en 6 meses, en 3 meses, un año, 2 años. Yo ahorita donde trabajo en esta ONG, mi proyecto dura 3 años. Y es la segunda fase, porque ya tuvimos una ejecución de una primera fase con 3 años. Es decir, ahorita nos encontramos en nuestro cuarto año, no, nuestro quinto año ya, entonces de proyecto. Entonces, y eso, que el hecho que tengas 3 años implica que puedes hacer pues, cambios a mediano, a largo plazo y que puedes tener todo un proceso de cambio, ¿ya? Entonces, la primera restricción o primera cosita que tenemos que tener en cuenta en los proyectos es el tema, ¿cuánto va a durar mi proyecto? ¿Ya? El tema de la duración. Lo segundo tiene que ver con el costo. Yo puedo tener un proyecto de un año, pero si solo tengo 50 soles o 50.000 soles, tal vez voy a tener que economizar mucho. Voy a tener que usar alianzas, otras formas para poder cubrir varios costos. ¿Ya? Entonces, en cambio, si yo puedo tener un proyecto de 2 años valorizado en medio millón de soles o medio millón de dólares, eso implica que voy a poder también invertir en más cosas, materiales, en logística, etcétera. Esa es la segunda restricción. Y la tercera es el alcance, ¿no? ¿Qué cambios quiero generar en este periodo y con este presupuesto? ¿Va a ser un cambio más trascendental? ¿Va a ser un cambio mucho más chiquito? ¿Cambios en temas solamente en conocimientos? ¿O voy a generar cambios en las prácticas de las personas, en las conductas, en los comportamientos, etcétera? O en temas de incidencia política, pública y cualquier cosita de ahí. Hasta acá. ¿Se ha entendido estas cositas que tenemos que tener previamente así, mapeadas, ordenadas, antes de crear un proyecto? ¿Se entendió? Regálenme un like por ahí, o un sí, un no. A ver, hay 3 likes y una carita sonrojada, que entiendo que sí. Perfecto, muy bien, 14 15 me encanta, me encanta. Si ustedes me reaccionan así, yo voy a decir, ya, seguimos entonces. Igual nos queda poco tiempo, pero vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ahora sí. El ciclo de un proyecto, ¿ya? Estamos todavía introduciéndonos a esta partecita. A mí siempre, por más que en varios lugares ustedes esta parte no lo vayan o sea, no lo mencionen como una etapa, a mí sí me gusta mencionarlo como una etapa porque es importante, ¿ya? Porque si esto no, si esto lo incluyen dentro de la parte de la formulación de un proyecto, pierde sentido tu proyecto, porque tu proyecto nace en base a algo. ¿En base a qué? A los problemas que tú encuentres, en base al perfil que tú encuentres, en base a las relaciones, en base a todas las necesidades que tú vayas a encontrar en tu comunidad, en el territorio o en las personas con las que vayas a trabajar. Entonces, yo sí le pongo como primera etapa, no le llamo identificación, no le llamo como planificación, sino le llamo diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí es la etapa principal donde tú vas a conocer cómo está el espacio donde tú vas a trabajar, cómo son las personas, cómo son sus relaciones y muchas cosas más que luego detallaré. La segunda le llamo diseño, ¿ya? Que puede ser también formulación, puede ser planificación, pero acá lo que nos referimos es que con la información que tú ya sabes de cómo está tu territorio y tu comunidad, vas a crear algo, vas a crear una propuesta que no viene de la nada, sino viene de lo que has identificado previamente, ¿ya? Y la tercera es la gestión, la ejecución, ya, es decir, tú identificas lo que está ocurriendo, armas la propuesta y lo ejecutas, ¿ya? Pero para esa ejecución implica que tú coordines, que gestiones con varios aliados, con varios actores, con varias unidades, oficinas. Y al último no le agrego lo de monitoreo y evaluación como última etapa, sino lo ponemos como de manera transversal, ¿ya? Porque eso recuerden siempre, el monitoreo y la evaluación no se hace al final del proyecto, se hace desde que, incluso uno antes que ejecute el proyecto igual, desde ahí, porque tú tienes que estar monitoreando que tus actividades que estás haciendo en cada etapa se estén logrando y si no se están logrando, ver cómo lo ajustamos. Y la evaluación igual. Cuando hablamos de evaluación, hay evaluaciones iniciales, evaluaciones intermedias, evaluaciones finales, evaluaciones de impacto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar ahora.
a detallar cada una de estas etapas que hoy día les quiero presentar y es la que vamos a usar para este taller, ¿ya? Para hoy día y para las siguientes 3 sesiones, estas son las etapas que vamos a usar. No son las únicas formas de entender los proyectos. En otros lados, en otros lugares, ustedes van a ver otros nombrecitos. Yo hoy día les presento estos 4 nombrecitos que vamos a usar y que vamos a estar familiarizándonos, ¿ya? Entonces, vamos con la primera etapa. Cuando hablamos, hoy día, ojo que es una sesión más introductoria, entonces, si hay algunas cosas que quedan ahí no tan profundas, no se preocupen porque no vamos a profundizar hoy día mucho. Sesión del jueves vamos a profundizar lo que es el diagnóstico, y vamos a ver herramientas, metodologías y todo eso. Hoy día es más como conocer a nivel general cada una de las etapas, ¿ya? Vamos entonces con la primera. Tiene que ver con el diagnóstico participativo. Acá le he agregado la palabrita de participativo. ¿Por qué? Porque ya por la experiencia que hemos tenido con varios compañeros en varias organizaciones y todo eso, si uno hace un diagnóstico así, de manera participativa con las personas, con los actores, con los aliados, vas a garantizar que tu proyecto tenga buenos resultados, ¿ya? No hay, ojo, este diagnóstico es una etapa donde nosotros vamos a conocer, pero no solo conocer, sino también comprender cómo es el espacio, el lugar, las personas, las instituciones o el ecosistema que está dentro del lugar donde estoy trabajando, ¿ya? Y estas son 4 cositas que yo tengo que tener dentro de mi diagnóstico. Primero, cuando hablamos de comunidad nos referimos a las personas, ¿ya? Y acá ahora sí tenemos que conocer todo de las personas. Tenemos que conocer desde la parte, ojo que esto se inicia primero escogiendo un lugar, una comunidad, las personas, ¿no? Y de las personas yo tengo que conocer, por ejemplo, cómo son, qué temas les interesa, qué prioridades tienen, cuál es su visión de desarrollo, cuáles son también sus preocupaciones, sus temores, etcétera. Porque si yo no averiguo cuáles son sus miedos de estas personas, luego tal vez hago algo que les va a generar un poco de recelo o que va a generar choque con nuestro proyecto, ¿no? Y con ellos también. Entonces, por eso es importante conocer el tema a detalle a la comunidad. Hay varias herramientas que vamos a conocer ya el día jueves que tienen que ver con, por ejemplo, el FODA de las personas, el conocer el Customer Journey Map y un montón de formas de poder conocer un poquito más a las personas, ¿ya? El mapa de empatía, por ejemplo, son un montón de herramientas que nosotros podemos usar para conocer y perfilar a las personas. Cuando hablamos de perfilar nos referimos a cuál es el perfil de este grupo, ¿no? Desde la parte más dura que tiene que ver cuánta población venezolana hay, cuánta población peruana, cuántos niños y niñas, esa parte más dura que yo le puedo encontrar en cualquier lado, hasta la parte mucho más cualitativa que tiene que ver con sus intereses, sus preocupaciones, sus metas, sus perspectivas, inclusive sus sueños, todas las preguntas que yo puedo hacer para conocer mejor al grupo con el que yo voy a trabajar. Entonces, una vez que yo identifique, yo hago un prediagnóstico. Un prediagnóstico es básicamente un diagnóstico de oficina o diagnóstico de gabinete o diagnóstico de escritorio, como a veces le llaman. ¿A qué se refiere? A la búsqueda bibliográfica, ¿ya? A la búsqueda bibliográfica que yo voy a hacer para poder conocer el lugar donde voy a trabajar. Si, por ejemplo, me voy a Sullana, en Sullana voy a trabajar en tal distrito. Ya, yo acá estando en Lima puedo saber cuántos colegios hay en Sullana, puedo saber cuántas postas médicas hay, cuál es el nivel de alfabetización, cuál es el nivel de tecnología, cómo está el contexto político social allá en Sullana. Toda esta información la encuentro en internet, la encuentro en tesis, la encuentro en investigaciones, en noticias, en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en las encuestadoras, etcétera. Pero sí tengo que tener una sección. Ojo que toda esta parte que les estoy mencionando va a depender también de en qué organización estén, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no van a desarrollar un diagnóstico tan largo, entonces vamos a priorizar algunos temas que yo voy a escoger, ¿ya? Entonces, primero, escoger la comunidad, el lugar donde voy a trabajar, conocerlos, y luego el prediagnóstico, luego el ecosistema social. Acá es donde yo tengo que ver este tema, ¿se acuerdan que les mencionaba? Los actores, las instituciones, las relaciones que hay entre ellos, y de acuerdo a eso ver cómo se llevan también. Por ejemplo, cuando fui a Arequipa, me acuerdo que había, por ejemplo, el subprefecto
no tenía mucha legitimidad en el espacio, entonces era como no era un personaje principal o no era una autoridad principal dentro del espacio. ¿Por qué? Porque no tenía seguidores, no tenía influencia. En cambio, por ejemplo, la posta médica sí. Entonces todo el mundo siempre iba a la posta médica, los veían como referentes, igual que al colegio. Entonces yo tengo que ver qué institución, qué actor tiene mucho más presencia, más legitimidad también en el espacio, ¿ya? Y después de eso, cuando ya yo haga las entrevistas, haga mi encuesta, haga mi grupos focales, talleres de diagnóstico o cualquier otra herramienta que yo vaya a aplicar para recopilar información, yo termino con un documento que me dice cuáles son estos principales problemas, cuáles son estas principales necesidades del lugar, de la comunidad, del territorio donde yo he estado y donde voy a hacer el proyecto, ¿ya? Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Se entiende esta primera etapa que tiene que ver con el diagnóstico? A ver, un like, no, solo hay uno. A ver, los demás. Háganme preguntas, a ver, alguien que quiera saber un poco. Ojo que detallitos lo vamos a ver el día jueves. Pero si por ahí quieren hacer una pregunta rápida, este es el momento, levanten la manito y al toque respondemos. Si por ahí les ha llamado la atención algo. Jacqueline. Sí, tengo una duda con respecto a la diferencia entre comunidad y ecosistema social. En la primera parte como que de comunidad no logro escucharte muy Perfecto, Jacqueline. Comunidad nos referimos más a las personas que están dentro del espacio del territorio donde vamos a trabajar. ¿Ya? A eso nos referimos con comunidad. Y cuando hablamos de ecosistema nos referimos ya a la comunidad más los otros actores o instituciones que están alrededor o que viven en el mismo territorio. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Sumac, Diana Sumac, te escuchamos. Sí, yo quisiera saber, antes de que tú mencionaste la primera etapa, que antes de que yo haga toda el recojo de fuentes de información secundaria, que era ir al campo en sí. Ujú, Por ejemplo, ¿cómo se hace para poder trabajar en lugares que son recontra peligrosos, como por ejemplo zonas de narcotráfico o qué sé yo, acá nomás en el Callao, en Puerto Nuevo y todas esas zonas recontra peligrosas donde tu vida pues simplemente no vale nada? ujú. Gracias, Diana. En ese caso, lo que siempre hay que ver es buscarlas, siempre en cualquier organización que estén, si son organizaciones serias y claras, lo que siempre les van a pedir hacer es una matriz de riesgo, ¿ya? Esa matriz de riesgo es un documento que a ustedes les permite evaluar cómo está el espacio, cómo está el contexto y cómo está el territorio y ver qué acciones tomar para ir o no ir, ¿ya? Y si van a ir, qué acciones van a hacer para mitigar los riesgos que ustedes puedan tener, porque la idea es que no se puedan enfrentar a muchos riesgos, ¿no? Entonces, una vez que tengan eso, lo que ustedes tienen que ver es buscar los aliados necesarios para llegar a esa información. Por ejemplo, en los espacios que son muy inseguros suele haber siempre el barrio seguro, que es esta estrategia multisectorial del Ministerio del Interior. Ellos tienen mucho conocimiento y muchos contactos con juntas vecinales, con organizaciones sociales e incluso con los dirigentes también. Entonces, ellos tal vez si te juntas con Barrio Seguro, van a poder llegar y entrar mejor a la comunidad para poder conversar. Entonces, por ejemplo, yo vivo en el Agustino. Una vez hicimos un proyecto con unas ollas comunes y para nosotros, por más que viva en el Agustino, igual ir hasta el cerrito más arriba era bien como complicado, ¿no? Igual nos daba miedo entrar porque no vivimos allí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos con un aliado que fue SEA, Servicios Educativos del Agustino, que ellos llevan ya más de 30 años trabajando en el distrito. Entonces, conocen a todas las personas, conocen a los dirigentes. Y con ellos fuimos a hacer el diagnóstico, a conversar con las dirigentes, ellos nos presentaron, entonces hay que buscar como uno, siempre ser preventivos y hacer tu matriz de riesgos o identificar qué podría pasar y qué voy a hacer si pasa tal cosa. Y dos, buscar un aliado clave que te pueda ayudar en ese proceso de acercamiento a la comunidad. Y tercero, también como manera preventiva, siempre es importante ver la forma que instituciones como por ejemplo la policía o cualquier otro actor también esté presente, ¿no? O que esté por ahí. Por ejemplo, nosotros hicimos una vez una actividad y nos dijeron que esa zona era bien movida. Entonces mandamos un correíto al serenazgo del distrito para que que haya una patrulla o que patrullen cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, son formas o medidas que uno debe tomar sí o sí por el bienestar de uno, ¿no? Y claro está, siempre hay que evitar ir a espacios que sean muy riesgosos, muy inseguros para uno. Tampoco por querer hacer un proyecto no podemos
poner ahí a juego nuestra seguridad, nuestra integridad. Entonces, y si vamos, hay que buscar siempre las estrategias o medidas adecuadas para poder mitigar estos riesgos, ¿ya? Diferencia entre un diagnóstico y una línea de base, ¿ya? Perfecto. Eh, por ahí no hemos mencionado para nada de línea de base hoy día, pero lo van a escuchar si se siguen dedicando al mundo de los proyectos. Un diagnóstico, Mauricio, nos permite conocer sobre todo cómo está el espacio, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, ¿ya? En cambio, una línea de base ya se hace después de un diagnóstico, usualmente se hace después. Y lo que es hacer como aplicar unos instrumentos de medición para identificar cómo estamos empezando en tu comunidad o en el grupo donde estás trabajando. Cómo estás empezando, pero en base a algunos criterios. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto sobre el nivel educativo de los niños, niñas y adolescentes, entonces yo voy a aplicar instrumentos a los niños, niñas y adolescentes sobre temas de educación, matemáticas, sobre comunicación, etcétera, y me van a salir cifras, ¿no? Por ejemplo, el 80% tiene buena comprensión de lectura. El 30% tiene buen aprendizaje o buenos resultados en matemática. Ya, esos datitos es mi línea de base, es cómo estoy empezando. ¿Y por qué se hace eso? Porque luego cuando yo haga mi evaluación a la mitad del proyecto o al final del proyecto, voy a comparar lo que encontré ahorita en mi línea de base con lo que voy a encontrar a la mitad y lo que voy a encontrar al final. Esa es la diferencia. En el diagnóstico es un poquito más general, donde yo exploro los problemas, las necesidades, etcétera, ¿no? En cambio, en la línea de base yo ya tengo criterios que yo voy a identificar, voy a averiguar y lo que quiero es datos, datos concretos, duros, o también pueden ser cualitativos, pero principalmente son cuantitativos, porque lo que quiero es comparar. En el diagnóstico no quiero comparar. En el diagnóstico lo que quiero es conocer, comprender los problemas. En cambio, en la línea de base ya quiero tener data que me va a permitir comparar con lo que voy a hacer a la mitad y lo que voy a hacer al final de mi proyecto. ¿Se entendió, Mauricio? ¿Y los demás? Sí, ¿Entendido? todo perfecto, todo perfecto. ¿Sí? Gracias, Rubén. Perfecto. Igual luego seguimos profundizando. Perfecto, todo claro hasta acá. Diana Pacheco, rápido tu pregunta. Sí, profesor. Tenía la duda. Estos eh, ítems que están allí, comunidad, prediagnóstico, ecosistema social y problemáticas, ¿están en orden? O sea, primero se tiene que hacer, conocer la comunidad, después hacer el prediagnóstico de revisión bibliográfica y así, o es que puede ser en desorden. ¿Tiene algún orden? Puede haber algún cambio en cuanto de recojo de información, pero lo ideal sería primero siempre identificar el lugar donde vas a trabajar o el territorio, la comunidad, luego hacer tu búsqueda bibliográfica de esa comunidad, luego el ecosistema y luego las necesidades y problemas. Es más o menos seguir ese orden. Pero ojo que en todo lo que yo les voy a decir, nada va a ser como robot, ¿ya? Nada va a decir paso uno, paso dos, paso tres, no. Igual pueden haber cambios, pueden haber ajustes. ¿De qué va a depender? De ustedes, de su proyecto, del lugar donde estén trabajando y todo eso, ¿ya? E inclusive pueden decir, ¿sabes qué, Iván? Hoy yo el prediagnóstico a mí no me sirve. No, yo no necesito data, no, necesito hablar con la gente. Entonces ya no lo hago. Empiezo con comunidad, ecosistema y necesidades. Es válido porque va a depender del lugar donde ustedes estén, ¿ya? O pueden decir también, ¿sabes qué, Iva? No tengo tiempo para hacer un diagnóstico profundo y lo único que me calza es hacer un prediagnóstico y en base a eso voy a hacer mi proyecto. También es válido, no es lo ideal porque no estás conociendo a la gente, pero igual es válido si es que tienes poco tiempo, si es que incluso la convocatoria a la que estás postulando también te lo exige, ¿no? Entonces, esto es como una ruta, pero ustedes esta ruta le pueden agregar, le pueden quitar cositas, ¿ya? Pero lo ideal es seguir ese proceso. Perfecto, Alejandra. Vamos entonces. Ajá, ¿cuál es el link de asistencia? Buena pregunta. ¿Me han pasado un link de asistencia? Sí, me pasaron. Es que no hemos elegido todavía al delegado o delegada. Yo lo pensaba elegir al final y lo vamos a elegir al final, pero les voy pasando el link de asistencia para que lo tengan, ¿ya? Ahí está. Ese es el link de asistencia. Llénenlo para que puedan luego acreditar que han estado hoy día y sobre todo para que le puedan dar sus constancias. Sí, Karina, todo lo vamos a compartir, pero después, ¿ya? Entonces, hasta aquí, primera sesión, no, perdón, primera etapa del ciclo de un proyecto, diagnóstico. Pero no es cualquier diagnóstico, acuérdense, diagnóstico participativo. Y ustedes cuando vayan a hacer un proyecto, verán que es
completamente diferente a hacer un diagnóstico presencial, participativo con la gente. Es muy bonito, porque ves cómo la gente está reaccionando, te está comentando, te está contando sus historias, sus testimonios, sus problemas, sus preocupaciones, y en base a eso, luego se va a venir un proyecto. O sea, es hermoso esa etapa, es muy bonita, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan la oportunidad de crear un proyecto, háganlo y empiecen siempre con este diagnóstico, ¿ya? Y ojo que antes del diagnóstico tienen que tener primero una reunión previa, conocer a la gente, lo que ya les habíamos hablado. Vamos rápidamente con el la segunda etapa de un proyecto, que tiene que ver ya con el diseño, la formulación de un proyecto. Recuerdan que hace ratito les comenté, van a terminar con un documento que dice los principales problemas, necesidades, ya. Cogen ese documento y ahora se sientan a esta etapa y dicen, ah, ya, ¿qué hago? Analizo. Veo, ah, mira, tenemos 10 problemas, pero lógicamente no vamos a cubrir, no vamos a solucionar los 10 problemas. Voy a solucionar tal vez 2. Y eso va a depender que ustedes elaboren también y prioricen qué temas, qué problemas van a trabajar, porque no podemos hacer todo. Y cuando vayan a hacer ese análisis, ustedes van a definirse objetivos, ¿ya? Un objetivo general, objetivos específicos, luego van a establecerse también componentes, estrategias, luego van a establecer actividades para lograr esos objetivos y ese objetivo general, ¿ya? Ese es un poco ahorita es bien sencillo lo que les he mencionado. Yo a muchos ya quieren cambiar de metodologías, pero yo les voy a enseñar la metodología de marco lógico. ¿Por qué? Porque todavía se sigue usando en el mundo del desarrollo, pero les voy a ajustar algunas cositas que hemos aprendido ahora en estos últimos años. Pero sí, esa es la herramienta principal que vamos a aprender en el diseño de proyectos, ¿ya? La metodología marco lógico, la matriz o la metodología marco lógico. Y voy a presentarles también algunas alternativas sobre que les puede servir, pero principalmente va a ser la metodología marco lógico, que para mí me encanta porque es bien ordenadito. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta de aquí, de la parte de formulación de un proyecto? Porque esto es muy sencillo, es crear el proyecto con la información que has tenido, pero ordenadamente, ¿no? Con objetivos, componentes, estrategias, actividades. Yo les voy a, paso a paso, les voy a explicar para que no se me pierdan, ¿ya? Eso va a ser en la sesión 3. Eh, el cronograma viene después todavía, Diego. El cronograma viene todavía después, ¿ya? En el diseño todavía. Bueno, viene en el 2 y en el 3, ¿ya? ¿No? Ahí, pero está vinculado. Daniel Niken, bienvenido. Te escuchamos. Hola, hola. Daniel, Hola, Ivanoe. hola. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Daniel. Ahí ya, chévere. Una pregunta puntual y precisa. Ha estado un poco intermitente en la sesión, pero ya los voy siguiendo mejor. Quería consultarte si has mencionado algo sobre la identificación de actores, alguna metodología o algo Ya, sobre perfecto. identificación de actores. Ujú. Genial, genial. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. No lo hemos mencionado explícitamente, pero está aquí, en esta etapa. Espérenme. Acá no, acá no, acá no está, acá no está. Acá está, donde hablamos de ecosistema social, ahí definimos los actores, identificamos, los priorizamos y todo eso. En la sesión del jueves les voy a plantear algunas herramientas que ustedes puedan utilizar para el mapeo de actores. Hay varias. Hay formas de poder, por ejemplo, hay uno que es el diagrama como un sistema solar, donde tú pones al centro a tu público y alrededor a los actores, dependiendo de la cercanía, el vínculo que tengas. Puedes también hacer como un plano cartesiano para identificar a tus actores en base al nivel de cercanía, el nivel de interés, el nivel de influencia que pueden tener, el nivel de poder, etcétera. ¿Ya? Todo ese tema de los actores lo vamos a ver con calma en la siguiente sesión, en esta partecita de ecosistema social. Ahí se va a profundizar, ¿ya? No se preocupen. Listo. Ahí vamos a ver entonces. Por ahí mencionaban como la definición de componentes y estrategias. Esto se va a entender mejor cuando veamos la matriz de marco lógico, pero acá sobre todo nos referimos a que, por ejemplo, tú en tu proyecto puedes tener objetivo general, siempre vas a tener un objetivo general. Luego vas a tener objetivos específicos. Pero estos objetivos específicos, luego, para que no le llames
no lo redactes, por ejemplo, como fortalecer las habilidades blandas de los adolescentes de 15 a 29 años de tal distrito, bla, bla, bla. En lugar de poner algo grande, le pones como un nombrecito más corto y a ese le vas a llamar componentes. O puede ser que tu proyecto tenga un componente de trabajo o una estrategia basada en temas de, por ejemplo, fortalecimiento de capacidades, otro eje basado en incidencia política y pública, otro eje basado, por ejemplo, en el tema de articulación. Entonces, son componentes que tu proyecto va a tener, pero esos componentes van a estar vinculados a tus objetivos, ¿ya? Es básicamente un nombrecito que se le pone más cortito y sobre todo que resume bastante tu propuesta, pero que está conectado con tus objetivos y está conectado con tus actividades, ¿ya? No sé si Karina se entendió. A ver, Karina, ¿me comentas? Tú que hiciste la pregunta. Karina, sí se entendió. Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta aquí es el tema de diseño de un proyecto, que tiene que ver cuando ya tú creas el proyecto. A veces le llaman formulación, creación o diseño de un proyecto, ¿ya? Luego viene la parte de la ejecución. Y acá es lo que Diego estaba preguntando hace un rato. Cuando así como tú vas diseñando, creando el proyecto, también tienes que ir pensando cómo vas a comunicar, cómo va a ser la comunicación de tu proyecto, ¿ya? Cómo va a ser la difusión, la visibilización, el posicionamiento, etcétera. Todo el tema comunicacional tenemos que verlo también en un proyecto. El cronograma, que es lo que hablaba Diego, por ejemplo, cuál va a ser, y todas las actividades que has planteado en el punto anterior, ahora hay que ponerlo en un POA, ¿no? En un plan operativo anual, o hay que ponerlo en un calendario, etcétera. Hay que ver también los recursos materiales, los recursos económicos, el equipo que tú necesitas. Hay que ver el presupuesto también, cuánto te va a costar cada una de las actividades. Aquí lo vamos a ver con calma en la tercera sesión. Y los riesgos, lo que hablaba hace un rato Diana, por ejemplo, es importantísimo ver los riesgos que puedan ocurrir cuando tú ejecutes tu proyecto. Todo esto hay plantillas, hay documentos que ustedes tienen que completar. ¿Para qué? Para que sus proyectos estén bastante completos, ¿ya? En esta etapa de ejecución de un proyecto, básicamente son estos cinco categorías que debemos completar, ¿ya? Yo les voy a orientar, no se preocupen, cuando veamos esta partecita. Y lo último, que tiene que ver con el monitoreo y evaluación, que recuerden es transversal, no es una última etapa, es una etapa transversal y donde ustedes ahí van a establecer su plan de monitoreo y evaluación. Primero es un plancito chiquito donde ustedes van a decir qué voy a evaluar, cómo le voy a evaluar, dónde, quién va a evaluar, qué herramientas voy a utilizar y todo eso. Es como un plancito de trabajo, pero que se va a enfocar a que ustedes monitoreen el avance de su proyecto y sobre todo que evalúen también cómo está avanzando y qué logros está consiguiendo su proyecto. Y para eso van a tener que establecer algunas herramientas, ¿no? Las herramientas, por ejemplo, encuestas, grupos focales, entrevistas, para ver si están cumpliendo o no sus objetivos. Y si no están cumpliendo, ver la forma también de revertir o ajustar algunas cosillas, ¿ya? Con recomendaciones finales, y con esto cerramos, ya para no extendernos más y que se vayan a dormir tranquilos y tranquilas. Recomendaciones que les daría en general, para todos los proyectos que vamos a armar. Uno, siempre tenemos que garantizar que haya claridad, coherencia y articulación entre mi diagnóstico, es decir, entre los problemas que yo he encontrado y la solución que estoy dando, ¿ya? Tiene que haber mucha conexión ahí. Mucha gente lo que hace, acuérdense de esto y se van a acordar de mí por el resto de su vida. Mucha gente, cuando habla de proyectos, ya tiene su solución acá y se enamora de su solución. Se dice, ya, esto voy a hacer. Pero se olvida del diagnóstico. Y cuando llegan al diagnóstico, ven que su solución no responde al diagnóstico, pero siguen amarrados a su propuesta. Entonces, su proyecto no va a ser viable. Entonces, ustedes antes de pensar en la solución, primero tienen que tener bien claro cuáles son los problemas que han encontrado y en base a eso plantean las soluciones, ¿ya? Y tiene que haber una coherencia. Comprometer a su equipo y a los actores también, como les mencionaba. Si su equipo es chiquito, igual comprometan mucho a su equipo para que garanticen la sostenibilidad de su proyecto. En el diagnóstico es importante que ustedes conozcan, que se involucren, que comprendan, que vayan al espacio. Cuando hice mi diagnóstico, por ejemplo, en Arequipa, incluso jugamos vóley con las dirigentes, hicimos dibujos, almorzamos, desayunamos. Esas cositas que son informales, que no parecen parte de un diagnóstico, son también elementos de un diagnóstico, porque te ayudan a convivir con la gente y sobre todo te ayudan a fortalecer la confianza.
Cuando tú generas confianza con la otra persona, va a ser mucho más fluido todo y te van a poder también contar más detalles de sus necesidades, sus problemas, ¿ya? En el diseño siempre tenemos que tener dos cositas importantes. Ser creativos, ser muy creativos y creativas cuando vayamos a pensar en actividades. Cuando me refiero a creativos, me refiero a, si yo, por ejemplo, quiero fortalecer las habilidades de matemática de los niños y niñas de un colegio, lo primero que se me viene a la cabeza es hacer un taller de matemática. Ya, eso no es creativo. Entonces hay que ver qué otra cosa puedo hacer yo para que para cumplir ese objetivo, pero que de manera creativa. Tal vez hago un juego, un concurso, cuento una historia, etcétera, que me ayude a lograr ese objetivo. Entonces tengo que ser creativo. Pero tampoco hay que irnos en creatividad así en exceso, sino también hay que ver que esta creatividad y esta propuesta que estoy creando logre efectivamente cumplir el objetivo. ¿Ya? Entonces tengo que tener estrategia y creatividad en paralelo. Cuando vayamos a ver gestión de un proyecto, la coordinación, la gestión, tengo que ver también el tema de articulación. Y acá una compañera mencionaba el tema de lo mapeo de actores. Ya, eso. Mencionaban también, necesitamos dinero. Ya, ahí, por ejemplo, si yo no tengo dinero, busco aliados, busco alianzas con empresas, con instituciones públicas, privadas y todo eso. Por ejemplo, hace un año hicimos no, hace poquito, el día sábado. Este sábado, por ejemplo, tuvimos una feria en mi trabajo en San Juan del Lurigancho, en Montenegro. Y esa feria, nosotros como ONG tenemos recursos, una buena cantidad, ¿no? No mucho, tenemos recursos. Pero también tenemos, por ejemplo, cuando nos reunimos con la Junta Vecinal, dijimos, ya, ¿qué van a poner ustedes? ¿A qué se comprometen? Dijeron, ya, nosotros tenemos sillas, tenemos el espacio, tenemos el baños, tenemos... Se dan cuenta que cada parte, cada institución, stakeholder, cada actor clave va a decir qué puede poner. Entonces, ahí es donde se van sumando esfuerzos, se van sumando recursos para que todos logremos aportar a un objetivo, ¿no? Que era realizar esta feria, ¿ya? Y el monitoreo también tiene que ser constante. Y finalmente, cuando uno evalúa, a veces en varios proyectos no incluyen esta parte de sistematización. Por ahí creo que uno de los chicos, hace un ratito en la primera pregunta, mencionaba esto que hay que sistematizar, pero el problema es que a veces no se comparte, no se difunde. Ya, esto lo vamos a ver en la cuarta sesión, pero en concreto la recomendación acá es que siempre que ustedes hagan un proyecto, traten de elaborar un documento que sistematice todo lo que ustedes están haciendo, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto luego pueda ser replicado, pueda ser compartido, pueda ser socializado con otras personas que luego lo puedan realizar también. Porque de esa manera alimentamos en los conocimientos de todas las personas, ¿ya? Lo que hoy día ustedes hayan aprendido, compártanlo con su familia, con sus amigos, etcétera, para que sigan ustedes aprendiendo y que todos y todas podamos aprender, ¿ya? Listo. Hasta aquí, sí, ahí nos quedamos porque ya nos hemos pasado bastante tiempito y ahí le dejo mi correo, mi cuenta de LinkedIn, mi celular también para poder estar en contacto y más bien el,